Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, estamos aquí en otro encuentro de Café Mercosur. Desde Rosario, Osvaldo Di Princio. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy la tenemos ausente con aviso a Daniela Burlini. Le mandamos un abrazo fuerte. Esperemos que se recupere y que esté con nosotros en el próximo programa. ¿No es verdad, Osvaldo? Seguramente va a estar en el próximo programa. Y bueno, vamos a empezar hoy nuestro programa hablando de una noticia positiva, una noticia que viene de Brasil, lo que en esta sección llamada Una Adentro. Y no es una noticia tan reciente, pero es una noticia bastante importante porque se ha hecho justicia con jueces. Y eso es bastante complicado porque entre bueyes no hay corneadas, ¿no, Osvaldo? Sí, tal cual. Entre jueces no hay corneada, diríamos. Entre bueyes no hay corneadas. No, entre jueces acá sería. ¿Qué culpa tienen esos pobres animalitos? Bueno, acá el Consejo Nacional de Justicia, que sería más o menos como la Comisión Nacional de Justicia, ¿no? En Argentina correspondería, Osvaldo. Sí, sería más o menos el mismo organismo. El mismo organismo condenó el día 7 de noviembre al camarista Vulmar de Araújo y al juez Domingos Savio dos Santos, que actuaban en el Tribunal Regional de Trabajo en la 14ª región, en Porto Velho. Porto Velho es en la Amazonia prácticamente, Osvaldo, es la capital de Roraima, casi en el límite con Perú. Y a través de un sistema de defraudación de bonos con los cuales paga el Estado, consiguieron hacerse con algo así como 1.000 millones de reales, o más o menos unos 5.000 millones de pesos. Friolera de dinero, ¿no, Osvaldo? Y si no, realmente bien, o sea, les rinde el dinero a estos muchachos. Sí, les rinde el dinero. Lo que pasa es que, aunque te parezca mentira, mirá vos cuál es la condena, ¿no? Los condenaron a la jubilación compulsoria. O sea que los obligan a jubilarse. Esa es, digamos, la condena que tienen los jueces acá en Brasil por el prevaricato. Qué bárbaro, o sea que van a disfrutar del billón de reales era, ¿no? 1.000 millones de reales, porque lo que acá saltamos del millón para el billón, digamos. El billón de reales y aparte lo jubilan con la jubilación de un juez, ¿no? Claro, exactamente. Sí. ¿Y cómo fue el mecanismo de esta defraudación? ¿Qué hacían? Manipulaban el proceso en beneficio del abogado que representaba a una de las partes. Ajá. Entonces, de esa manera conseguían, digamos, saber quién ganaba y quién perdía, más o menos. Además se los acusa, para que el sistema funcionase, habían amenazado con coacción a otros 4 jueces y a otra funcionaria pública que intentaron impedir estas irregularidades, ¿viste? O sea que el paquete viene completo, no es tan simple. Sí. Y bueno, o sea, no deja de ser una buena noticia, Osvaldo, ¿no? No deja de ser No, sí, que lo hayan condenado, sí. La mala noticia es que se quedaron con el billón de reales. Sí, es verdad. Sí, es una mala noticia. Y aparte se jubilan con una jubilación que debe ser, supongo que allá los salarios de los jueces debe ser una cifra importante. Es una cifra importante y como habíamos hablado la semana pasada, además de
del salario tienen todos los extras. Bueno, también que van a perder todos los pinduricalios, ¿te acordás, Osvaldo, no? Sí, los famosos pinduricarios que digamos, los planes vivienda, los planes corbata, los planes traje, los planes libro, los planes viaje de representación, todas aquellas cosas que hacen que un juez pueda llegar a ganar mucho más que lo que constitucionalmente podrían ganar, ¿no? ¿Qué eran jueces federales, como serían acá? Eran jueces del trabajo. Acá, lamentablemente, hay una triste tradición de corrupción en los jueces del trabajo. Uno de los más grandes casos de corrupción dentro de la justicia se dio acá con el ex juez Lalau, no sé si te acordás, hace unos años atrás, que se había robado, había desviado más o menos unos 200 millones de reales de la época, que era mucha plata, porque cuando se construyó acá el edificio del foro laboral, acá el edificio del foro laboral es inmenso, no se terminó de construir. ¿En San Pablo? En San Pablo. No se terminó de construir porque se habían afanado toda la plata. Y bueno, este juez se había quedado algo así como con 147 millones comprobados y con algunas otras cositas llegaba a 200 millones de reales que él se había quedado. De esa época. En esa época. Él estuvo prófugo en Uruguay y después se entregó porque dicen las malas lenguas que le salía más caro pagarle sobornos a la policía y que entregarse. O sea, el tipo hizo realidad el tema que le preguntaban, este es el famoso edificio de la justicia laboral en San Pablo, y le preguntaban, ¿qué edificio? Más o menos. 200 millones reales, dijo el tipo. Más o menos. Bueno, y vamos a pasar ahora a una noticia de terror, Osvaldo. Lamentablemente, de una noticia buena pasamos a una de terror. Y tiene que ver con Argentina. Sí. Y anulan un procesamiento de Jaime Smart, que fue el ministro bonaerense de la última dictadura. ¿Te acordás, Osvaldo, no? Sí, en alguna época en alguno de los programas hablamos ya de Don Smart. Sí, es verdad, hablamos. Bueno, y en este caso tenemos la Cámara Federal de Casación, que tomó esta medida, ¿no? En la causa en la que está imputado por delitos de lesa humanidad cometidos en la comisaría 8 de La Plata. Y parece que, según dice la abogada Guadalupe Godoy, que pesó su condición de abogado y su capacidad de lobby judicial, ¿no? Y acá hay algunas cosas interesantes, Osvaldo, que me gustaría, antes de empezar a analizar la noticia, me gustaría puntualizar algunas cosas. Los responsables de que hayan anulado el procesamiento de Jaime Smart son los jueces Juan Carlos Geminiani, Eduardo Rigi y Carlos Maíquez, que están integrando la Sala 3 de Casación. Carlos Maíquez, vamos a comenzar por porque estos tres me parece que más que un histórico tienen un prontuario. Vamos a empezar por Juan Carlos Geminiani. ¿Te acordás que hablamos de Juan Carlos Geminiani hace unos meses atrás? Que es el que había privado de la libertad durante 3 horas a la secretaria. Sí, ahí me sonaba. Es el juez que privó de la libertad a la secretaria, que hizo denuncia, todo, ante la magistratura sobre la actuación del juez, ¿no? Está procesado, le abrieron proceso por privación ilegítima de la libertad. Y por privación ilegítima de la libertad y por abuso de funcionario público, porque él quería que la secretaria inventariase unos monitores que le habían mandado el gobierno de Cristina Kirchner al tribunal, si no me engaño, en uno de los planes para modernizar los tribunales, que le habían mandado a todo el mundo, y él pretendía usar esos monitores que estaban en las cajas y no los habían sacado de la caja todavía, para supuestamente procesar a Cristina Fernández de Kirchner por tentativa de soborno. Y él estaba empecinado con eso. Y si no me equivoco, le pidió a la secretaria que hiciera el inventario de las cosas. Y la secretaria le dijo que estaba haciendo otro tipo de
de actividades, que estaba abocada a otro tipo de actividades, que eso era una tarea administrativa, que no era tarea de una secretaria letrada, y que si realmente era necesario que le diera la orden por escrito. Y este buen hombre, ¿te acordás? Se sacó. Sí, sí. Y la encerró durante 2 horas y media. Fue una cosa escandalosa. Fue terrible, ¿no? Bueno, ese es el juez Juan Carlos Gemignani. Y también tenemos al otro, ¿no? A Carlos Maíquez, que llegó de paracaídas en la Cámara de Casación, ¿no? ¿Te acordás que era juez nacional? Sí. Y pidió el traslado a la Cámara de Casación. Y el Consejo de la Magistratura se lo otorgó, pero de una forma medio trucha, porque no puede saltar de un tribunal inferior a un tribunal superior sin pasar por ¿cómo es? Por los mecanismos que están establecidos. Primeramente tiene que pasar por el concurso, después tiene que ser designado por el Poder Ejecutivo y tercero tiene que ser aprobado por la Cámara de Senadores. Se obvió todo eso. Y el Consejo de la Magistratura le dio el visto bueno, digamos. Sí, aceptó. ¿Te acordás? Y que la Cámara de Casación, de los 6 jueces, 4 se opusieron. Y uno de los que no se opuso era ¿quién? Ahora su colega, Juan Carlos Gemignani, ¿no? Juan Carlos Gemignani, sí, realmente. Eso está todavía en la Corte, que la Corte duerme en los cajones de la Corte, porque fue impugnado eso. Sin embargo, estos muchachos siguen impartiendo injusticia, diríamos. Y bueno, y Carlos Maíquez además está totalmente cuestionado porque tiene fallos en contra de los delitos de lesa humanidad. Él inclusive en algún momento en sus fallos se negaba a aplicar el aborto en las condiciones en que estaba establecido la permisión del aborto desde el Código de 1921, ¿no? Que era el caso de violación o peligro. Bueno, y hasta eso se cuestionaba. Entonces él está totalmente cuestionado por todos los organismos de derechos humanos. Por eso no extraña esta decisión, que ahora lo salven a Jaime Smart, y no solamente que lo salvan, sino que se la han pergeñado, Osvaldo, para que todo lo que había hecho el juez de instrucción, Ernesto Kreplak, fuera apartado y anulado y volviera a fojas ceros. Sí. Es complicadísimo, Osvaldo, ¿no? No, sí, porque aparte Jaime Smart era ministro de la última dictadura, o sea, evidentemente ha tenido participación en el nombramiento de muchos de los jueces que vienen de esa época. Es lo que dice la abogada Guadalupe Godoy, la defensora, ¿no? claro. Claro, o sea, él como ministro puso a muchos de los jueces. Pero bueno, también forma parte esto de la ofensiva contra los organismos de derechos humanos, ¿no? Sí, un poco estaría alineado con la política del gobierno nacional, que es su principal delfín, diríamos, lo encontramos en la provincia de Buenos Aires, que es su gobernadora, donde evidentemente alineó la política nacional a la política de la provincia de Buenos Aires, y se permite todo este tipo de licencias que en otra época hubiese sido totalmente criticada. Y esta noticia, por ejemplo, para la mayoría de los medios, pasó sin pena ni gloria, sin ni siquiera recibir una mención. Sí, es verdad, Osvaldo, es verdad, tenés razón. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical, Osvaldo. Dale. Y vamos a escuchar una canción de la Orquestonga llamada Silencios. ¿Vamos? Dale. No digas no, tampoco que me amas. No saltes tu ventana, que adentro es mejor. Si algo va mal, lo veremos mañana. Ahora solo duerme, es todo por hoy. Un poco de paz y amor, felicidad, algo que cambie esta suerte. Vamos haciendo camino de sol a sol, porque hay silencios que curan, porque hay palabras que matan, porque bailando se quita lo malo de tu corazón, porque hay palabras
tampoco lo asegures. Prométeme que vienes, así no me voy. No corras más, que la vida va deprisa. No pierdas la sonrisa y estemos mejor. Un poco de paz y amor, felicidad, algo que cambie esta suerte. Vamos haciendo camino de sol a sol, porque hay silencios que curan, porque hay palabras que matan, porque bailando se quita lo malo de tu corazón, porque hay palabras que curan, porque hay silencios que matan, porque bailando se alejan toditas las penas de amor, porque bailando se alejan toditas las penas de amor, porque bailando se alejan toditas las penas de amor. Bueno, Osvaldo, después de escuchar la orquestonga, vamos a hacer una cosa que no solemos hacer nosotros en este programa, y es una especie de editorial. En realidad no es estrictamente un editorial, porque es leer un trecho de un artículo que salió en el diario La Nación del día sábado 11 de noviembre. Entonces, como se dice en derecho, ¿no, Osvaldo? A confesión de parte, relevo de prueba. Sí. Y es un trecho de un artículo escrito por el periodista Eduardo Fidanza, y que se refiere un poco al poder y específicamente a la justicia. Así que a modo de editorial vamos a leer este pequeño trechito de la justicia. Dice así, Osvaldo. A ver. El sistema judicial constituye un componente crucial de la élite democrática. Si funciona bien, la población confiará en la ley, la base teórica de la legitimidad. Pero si funciona mal, comprobará con terrible precio que constituye una estafa. Es lo que sucede en Argentina. Los ciudadanos no creen en la justicia y sus administradores, los jueces. La consideran parte de un engranaje ajeno a ellos, orientados a proteger a los poderosos, no a los que caminan por la calle. Sin embargo, sigue siendo justicia, expoliados por la corrupción que le muestran los medios. El fin del kirchnerismo se parece al fin del menemismo. Los jueces, antes dóciles, se desatan para acusar a los que protegían, agilizan los procesos que dormían en los cajones, subidos a la ola, sobreactúan el bien, aparentando no pertenecer al mal. Son los mismos de siempre, pasándose de una dimensión a otra, de la oscuridad a la luz para salvarse. Y continúa Osvaldo de la siguiente manera: un volumen de reciente aparición titulado El libro negro de la justicia, del periodista Tato Jung, desmantela esta hipocresía. Constituye un relato implacable de los jueces federales argentinos. La explicación de sus abusos es una particular configuración del poder, que Jung describe con estas palabras: un engranaje invisible donde se dan y se reciben favores como partes de una comunidad sin nombre y sin contrato más que el de la autoprotección. Eso era el poder. Funcionarios, legisladores, fiscales, jueces, empresarios, sindicalistas influyentes que comparten su influencia y la potencian. Núcleos más o menos cerrados, círculos más o menos impenetrables. Esta semblanza es el poder oculto tras el relato democrático, una lacra que no removerá el marketing de los valores del PRO, sino una acción decidida de regeneración institucional. Bueno, acá va describiendo un poco lo que nosotros de alguna manera venimos diciendo desde que empezamos, ¿no, Osvaldo? Sí, realmente. Y creo que en pocos lugares se ve tan cruelmente como últimamente en Jujuy, ¿no es verdad? Sí. Y en ese contexto me gustaría que nosotros analizáramos las sanciones económicas que le han puesto a los abogados defensores de Milagro Sala. Es una clara muestra del hostigamiento hacia la propia Milagro Sala, ¿no, Osvaldo? Sí, realmente. O sea, a través de sus defensores
que lo presionan para que se complique la defensa de la propia Milagro Sala, ¿no? Y lo presionan de la peor manera, a través de multas económicas. Realmente yo no acordaba que haya pasado que a los jueces defensores penales se le aplicara una multa económica para evitarle la defensa. Realmente, o sea, sería una manera moderna de impedir la defensa de cualquier imputado. Y no es poco el dinero que le han puesto, la multa, no es poca, Osvaldo, no es poca. A finales de octubre, el juez Pablo Puyens Hermanos impuso una sanción de 40.000 pesos, 40.000 pesos, contra los abogados Luis Paz y Paula Álvarez Carreras. ¿Por qué? Porque lo habían recusado. Y él dijo que lo recusaron de forma maliciosa. Ya habíamos hablado de la actuación de Pablo Puyens Hermanos, ¿no, Osvaldo? Ya habíamos la cantidad de arbitrariedades que se habían cometido en todo el proceso. Inclusive no nos olvidemos que Pablo Puyens Hermanos fue el que no disponibilizó la prisión domiciliaria de Milagro Sala inmediatamente, sino que la supeditó a que en la casa, que no era su domicilio, sino que era una casa que ellos tenían para otra finalidad, que era para que la agrupación Tupac Amaru hiciera un lugar para recuperación de los drogadictos, pero una casa que estaba totalmente desmantelada, estaba sin puertas, sin ventanas, sin electricidad, que la reacondicionaran para que allí pudiera cumplir la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria, o sea, que realmente desvirtuó lo que es la concepción de la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria justamente es que vos puedas estar detenido en tu domicilio, y no en un domicilio que te designan arbitrariamente, porque en realidad ese no era su domicilio, el de Milagro Sala. Como vos bien dijiste, Ramiro, era un lugar que se tenía un destino definido, que era para la realización de la recuperación de los drogadictos, de los adictos a las drogas, y se le utilizó como una prisión domiciliaria, y después, de buenas a primera, aparte, luego ya de ser violado un derecho de la posibilidad de la prisión domiciliaria, se la reintegra al lugar de detención, donde ya habían dicho los organismos nacionales e internacionales que se ponía en peligro la vida de Milagro Sala. Ya desde el comienzo la actuación de Pablo Puyens Hermanos fue con relación a lo que había dispuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya fue, digamos, tensar la cuerda, ¿no? Ir hasta el límite, porque tenían que haberla dejado libre, no dejado libre, darle la libertad domiciliaria un día, y hasta que tomaron la determinación pasaron 10 días más, y cuando tomaron la determinación ahí todavía pasó casi un mes hasta que pudieran recondicionar la casa. Y como si fuera poco, vino, claro que eso no tiene que ver con el juez Hermanos, ¿no? Pero después vino aquel circo de la gendarmería que montó todo aquel cerco con el container, con los gendarmes apostados todo el tiempo Sí, y con la obligación de que ella periódicamente saliera para que la vean, realmente violando los más primarios derechos que gozamos todos, ¿no? A la dignidad humana, ¿no, Osvaldo? Sí, no, realmente. Pero también eso no corresponde al juez Pablo Puyens Hermanos. Pero esa es una de las cosas nomás, Osvaldo, porque si nosotros ya hemos visto desde el primer programa que hicimos con Milagro Sala varias actuaciones de este juez. Bueno, entonces lo recusaron. Y él ahora dice que fue recusado en forma maliciosa. Y es interesante porque él mismo juzga, ¿no? Y él mismo aplica la pena. Él es el recusado, él mismo juzga y le aplica la pena. No sé, se me ocurre que en esos casos él debería excusarse, ¿no? Y tendría que ser el superior el que... Aplica lo que pasa es que recurre a una pena económica, una multa, y no a una sanción de otro tipo, de tipo penal. O sea, lo único que hace es una sanción económica que con el monto que tiene realmente complica la defensa o la situación de... Pero es una cuestión que parece que en la justicia se está haciendo común y notoria o reiterada,
que bien, como vos bien dijiste, el editorial para el diario La Nación, donde describe ciertas situaciones y que me trae a la memoria lo que pasó en estos días. Se reunió la Corte Suprema y atento a la presión que ejerció el Poder Ejecutivo a través de las diatribas que lanzaba el presidente de la República sobre la situación de la justicia, se reunió para establecer una serie de reformas a la justicia que contemplan todas reformas que parecerían cosméticas y que no irían al fondo de la justicia. No sé si escuchaste algo, Ramiro, de lo que pasó en estos últimos días sobre la reforma de la justicia. ¿Qué pasó, Osvaldo? Se reunieron en la Corte y establecieron una serie de cuestiones a resolver. Una de las cuestiones era llevar a que los trabajadores judiciales trabajaran 8 horas y no las que trabajan en la actualidad. Otra cuestión era, acá hay una doble feria judicial que se le dice, de un mes en el mes de enero, que va desde el fines de diciembre hasta el último día del mes de enero, y después hay 2 semanas en el mes de julio. Entonces, ¿qué querían hacer? O sea, como una resolución de fondo, aparentemente, en esta cuestión tan loca de la justicia, sacar la feria judicial de julio y modificarla del mes de enero, llevándola del 15 de diciembre al 15 de enero, en atención, supongo, porque no dan razones, a que en el mes de diciembre hay 2 o 3 feriados, que podrían ser el fin de año y el día de la Navidad y Año Nuevo. De esa manera quedaría dentro de ese periodo, por lo cual aumentaría la cantidad de horas trabajadas por los judiciales. Pero la verdad que todo el mundo se quedó esperando qué decía la Corte sobre que ellos no pagan impuesto a las ganancias y todos los demás mortales en la Argentina estamos obligados y cohesionados por la AFIP para cumplir con la obligación de pagar el impuesto a las ganancias. Creo que también eso hace un poco a evaluar cuál es la corrupción que existe en el Palacio de la Justicia, en palabras de Eduardo Fidanza. Sí, es verdad, Osvaldo. Sí, se relaciona perfectamente con esto. Sí. Inclusive con lo que de alguna manera están, digamos, como decía Fidanza, sobreactuando, ¿no? No les pidieron tanto, ¿no? Y claro, y sobre cuestiones que en realidad no hacen al fondo de la cuestión, porque si se trabaja del 15 de diciembre al 15 de enero y desaparece la feria de mediados de año de julio, no sé si realmente la justicia va a abandonar su visión sobre algunos aspectos, sobre todo protegiendo a los políticos actuales en desmedro de los anteriores, que seguramente cuando estos dejen de ocupar posiciones públicas, la justicia también va a actuar sobre ellos, pero cuando ya no tenga la protección del poder público. Bien, Osvaldo, y como para terminar, cerrando esta noticia que se relaciona con Milagros Salas, también decimos que la Cámara de Casación multó con 8.000 pesos al abogado Paz por considerar que la presentación de un recurso de casación interpuesto por este letrado constituyó un abuso. Y también dijo que podría triplicar la multa y establecer sanciones más graves. Y acá nuevamente la decisión fue tomada por los jueces Luis Ernesto Camada, que no lo conocemos, un juez de Jujuy, claro, ¿no? María Alejandra Talova, y quién, Osvaldo, el otro juez que persigue a Milagros Sala, ¿no? Gastón Mercado, que ahora no sé cómo está en la Cámara de Casación, se ve que lo han llamado para integrarla porque faltó alguno. Es un peón, está en todos lados, donde está Milagros Sala está Gastón Mercado. Claro. La multa, según dicen los abogados, es infundada porque la imparcialidad estaba cuestionada y tenía que ser resuelta por los jueces. En cambio, ¿qué hicieron? Según dicen los abogados, cortaron algunos renglones de un escrito, se sostuvieron en la admisibilidad formal del recurso y eligieron una pena gravísima como es la multa, ¿no? Una pena pecuniaria para los abogados, que sabemos que dentro del derecho penal rige el principio de la amplia defensa, Osvaldo. O sea, poner una multa pecuniaria a los abogados es realmente un recurso. No, sí, pero yo supongo que en función de lo que ellos dicen, bastaría con aplicar, con rechazar el recurso y cargar las costas al recurrente.
no es necesario aplicar una multa que más parecería que tiene el carácter de punir a aquel que quiere recurrir a algo, que buscar una solución en justicia, que es lo que tendría que buscarse en situaciones donde está privada de la libertad una persona. Bueno, Osvaldo, lamentablemente no es la única mala noticia que tenemos con Milagro Sala, pero vamos a hacer una pequeña pausa musical y te propongo que escuchemos un tema de Arbolito que se llama Engaño. ¿Vamos, Osvaldo? Dale, dale. Tan viejo como el hombre, una mano muestra, la otra esconde. Ya sabes el truco y sin embargo te lo están haciendo una vez más. Es tan triste como eso, no van a parar hasta los huesos. Son gusanos, son voraces, son de los que no tienen piedad. Qué fácil y cobarde es apostar con vidas ajenas. Año tras año, perfeccionando el engaño, mientras que uno se deja engañar. Disfrazada, con caras bonitas arregladas, que por hacer sus negocios venden a su hermano sin pensar. Es un partido más que perdió tu libertad. Vas dejando entrar las ideas de ese gran chacal. Perfeccionando el engaño, mientras que vos te dejes engañar. Es tan viejo como el hombre, una mano muestra, la otra esconde. Ya sabes el truco y sin embargo te lo están haciendo, te lo están haciendo. Es un partido más que perdió tu libertad. Las ideas de ese gran Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Mundo. Bueno, Osvaldo, después de escuchar la canción, vemos que tenemos que seguir refiriéndonos a Jujuy, ¿no? Y las cosas que ocurren en la justicia jujeña. Y en este caso, el tribunal en lo criminal número 2 le rechazó la probation a Milagro Sala en el juicio por supuestas amenazas a las policías. ¿Te acuerdas que supuestamente
Milagro Sala les había dicho, ustedes ya van a ver, ya les va a llegar, alguna cosa por el estilo. Y por esa frase que fuera de contexto, le iniciaron una causa por amenazas agravadas, ¿te acordás? Porque ella era diputada provincial, entonces era funcionaria pública. Sí, parece que cualquier actitud que toma Milagro Sala la van a encuadrar en algún tipo delictual, o sea, seguramente lo que haga, lo que deje de hacer, lo que hizo, basta para que cualquier comportamiento sea tipificado con un delito, realmente, porque sí, tengo presente lo que había pasado en esa época, que la verdad que eran palabras normales, habituales, no parecía que encuadre ningún tipo delictual. No, 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 no. Lo que pasa es que dentro de ese contexto de lo que es Jujuy, Osvaldo, hay grandes negocios con la tierra y grandes negocios de Morales, de la familia Morales, grandes negocios de la familia Macri. También, ¿te acordás que lo habíamos hablado también un poco con esa zona de Jujuy, de Salta, cómo estaban expulsando a los indios y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, Milagro Sala parece como siendo, diga, la opositora natural, la que reencauzó un movimiento de dignificación de la clase que siempre estuvo postergada. Por eso vos estuviste en Jujuy y me comentabas que la clase media le tiene un odio visceral a Milagro Sala, ¿no? Sí, la clase media o sea, sobre todo la clase media más más cercana a la capital por influencia de los medios. En las otras zonas no hay tanto odio visceral al Milagro Sala, lo cual es cierto que es una sociedad muy estratificada y muy, diríamos, quedada en el tiempo, donde las diferencias sociales entre las clases más postergadas y las clases sociales más elevadas es muy importante y lo hacen sentir constantemente. Realmente es una sociedad que está como parecería que fuera todas las sociedades de esa parte del norte argentino, ¿no? La misma sociedad salteña es muy parecida. Lo que pasa que tendría una clase media Salta un poquito más importante que la que se presenta en Jujuy. Sí, ese es el tema que vamos a tratar en este programa, el de la clase media, pero lo vamos a dejar para la próxima y vamos a ver un poco cómo esa clase media muchas veces tiene digamos, un lavado cerebral tan grande que se cree que es clase alta cuando en realidad está más para el lado de los trabajadores que otra cosa. Pero bueno, ese es un tema que Sí, hemos o sea, visto. parecería que lo que más le duele no es tanto su posición de clase, sino que los de abajo mejoren, ¿no? Que los que están abajo los puedan, en cierta medida, suscribir alguna de sus conductas, no que mejoren. ¿M? Bueno, y en este caso, bueno, el Tribunal Criminal número 2, como habíamos dicho, le rechazó la probation, que la probation es la suspensión del proceso a prueba, como se denomina técnicamente, que es un recurso que se da por delitos menores, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, que permite que se reemplace la posible pena por algún servicio social que uno ofrece y que generalmente si hay cierta relación entre el delito imputado y las tareas ofrecidas, termina aceptándose. Bueno, y acá no, nada de probation, nada de la suspensión del proceso, el proceso sigue y ya podría fijar la fecha de iniciación del juicio oral y público, ¿no? En contra de la diputada del Parla Sur. ¿Por qué? Porque están queriendo que tenga una acumulación de condenas que haga realmente efectiva o que impida, ¿no? la prisión preventiva, ¿no, Osvaldo? Con tres condenas ya no puede pedir la prisión preventiva, o sea, no pueden pedir la prisión domiciliaria, ¿no es verdad, Osvaldo? La excarcelación, digamos. Parecería que acá la justicia está actuando en consonancia con lo que piensa el gobierno provincial. Y eso me trae a la memoria, hablando de Milagro Sala, que hasta los ingleses tienen más sensibilidad social en esta posición que mucho del gobierno argentino o de la población argentina, que la selección inglesa de rugby se niega a jugar con los Pumas en Jujuy,
mientras esté detenida Milagro Sala, o esa, por ejemplo, es la versión que habían dicho a la prensa de por qué no querían jugar en Jujuy, mientras estuviese detenida injustamente Milagro Sala. O sea, hasta los mismos ingleses, nuestros enemigos naturales, diríamos, se niegan a convalidar este acceso de la justicia de Jujuy. Sí, la verdad es que es esa la cuestión. La fundamentación jurídica no la tenemos total, pero por lo que trascendió en los medios periodísticos, los fundamentos del fallo Germanos, que no es Puyén Germanos, que es otro Germanos, estamos hablando de Antonio, no sabemos el grado de parentesco, pero bueno. Los Germanos parece que invaden la justicia, sí, en Jujuy por lo menos. La verdadera familia judicial, ¿eh? La familia Germano. Sí. Entonces se expresó que no le podían dar la probation porque ella desempeñaba una función pública, entonces se encontraba en una situación diferente de aquellas personas que no ejercían la función pública, y que ese ejercicio le confería un poder con el que no cuenta el habitante común. Bueno, pero eso podrá ser visto a la hora posiblemente de la aplicación de la pena, si hay pena. Acá no estamos hablando de pena, acá no estamos hablando de nada, porque la probation es simplemente un beneficio en el cual se suspende el juicio. Se suspende el juicio y no significa que haya culpabilidad. Aquí ya está, digamos, anticipando que hay culpabilidad. O sea, que no le va a dar ese beneficio porque era una funcionaria pública. Pero eso se le puede hacer nada más que cuando hay una pena efectiva. No sé si se permite en la ley de ejecución penal que hacer analogías. Y tampoco me parece que la probation no establece ninguna distinción entre funcionarios públicos y personas que no sean funcionarios públicos, como sí lo establece el Código Penal. Sí, parecería que siempre se esfuerzan todas las leyes para lograr que Milagro Sala acumule causas y termine juntando penas, ¿no? Diríamos. No, y después dice, por ejemplo, que resulta razonable que el Estado pretenda garantizar el cumplimiento de sus funciones propias a través de la creación de deberes jurídicos penales más fuertes para quienes ejercen tales funciones. ¿Cómo que resulta razonable? No hay resulta razonable dentro del derecho penal. ¿Está tipificado o no está tipificado? ¿Está en la ley o no está en la ley? La razonabilidad es una apreciación subjetiva que dependerá del tipo penal, si cabe o no cabe. Por ejemplo, cuando se habla de probidad o de improbidad. El tercer argumento que utilizaron es que dice que no podría cumplir la probation porque ella está cumpliendo pena por otro proceso. Entonces no podría, pues, primero, que está en prisión preventiva; segundo, que está en prisión preventiva, digamos, en contra de lo que dispone la Constitución Nacional, porque por pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya dio una medida cautelar para que estuviera en libertad domiciliaria, con lo cual podría cumplir la probation. O sea que el Estado de Jujuy está atropellando las leyes, los pactos internacionales que tienen carácter constitucional, y además, por otro lado, le priva de un beneficio por un motivo que el mismo Estado causó. Sí, no. No sé si se entiende. Una tautología. Yo hago una cosa equivocada y después no doy una cosa positiva porque yo hice una cosa equivocada. Después, claro, pero si uno recusa a los jueces que dicen esto, que están fallando en contra de las leyes, le aplican multa, ¿no, Osvaldo? Sí, si después recurren las decisiones que suponen equivocadas, o sea, nosotros, Ramiro, estamos acostumbrados a escuchar habitualmente que la mitad de la biblioteca da la razón a una parte y la mitad de la biblioteca da la otra, y parece que cuando la mitad de la biblioteca da contra el juez, le vamos a aplicar una multa económica. Sí, es verdad, Osvaldo, es verdad. Bueno, y te propongo que hagamos otra pausa musical, Osvaldo, ¿qué te parece? Dale. Después vamos a pasar seguimos hablando con el tema de la justicia, porque hoy viene para largo, pero hablamos un poco de Brasil hoy, pero no pusimos nada de música de Brasil, así que te propongo que escuchemos una banda nueva, se llama Baiana System, que canta con otro cantante llamado Titica, y vamos a escuchar una canción llamada Capim Guiné. ¿Vamos? Dale. Yeah, man. Hamatitica. Baiana System.
Deixa eu falar criança na escola, vinho na vitrola, cintura de molé pra dois. Toda a família começa de dois, trabalho é comida pra três. Cê janta um arroz, comida no prato, chegando visita é pra quatro. Polícia educada, mas bate do povo, guarda essa arma no cinto. Que eu sinto a presença de vocês, moleque. Nós 7, caboclo, nós 8, deixa eu falar. 8 caboclo dançando com a boca espumando de amor. 8 caboclo dançando com a boca espumando de ódio. Não dava na conta, né? Erva de capim-guiné, vários caboclos lotando o local. Cheiro da erva sobrenatural. Não dava na conta, né? Erva de capim-guiné, vários caboclos lotando o local. Cheiro da erva sobrenatural. É o que eu sinto. De capim-guiné, de capim-guiné, vários caboclos lotando o local. É de capim-guiné, de capim-guiné. Cheiro da erva sobrenatural. De capim-guiné, de capim-guiné, vários caboclos lotando o local. De capim-guiné, de capim-guiné. Cara de mora e madeira de lei. Original Podoro, Antique No Base, Baiana System. Multiplicados somos mais fortes, não precisamos depender da sorte. Mesmo sem saber paradeiro da postura, nunca perdemos o norte. Partido por um, partido por mil, é assim Angola, assim no Brasil. Podemos ser dois, compartilhar ser um, se somos unidos ninguém passa frio. Pouco tempo fora, pouco vazio, até a escravidão é a mental. Sozinho ninguém vai distante, então pega na vida depois, é na real. Tanta alegria. Tava na conta, né? Erva de capim-guiné, vários caboclos lotando o local. Cheiro da erva sobrenatural. Não tava na conta, né? Erva de capim-guiné, vários caboclos lotando o local. Cheiro da erva sobrenatural. É o que eu sinto. De capim-guiné, de capim-guiné, vários caboclos lotando o local. É de capim-guiné, de capim-guiné. Cheiro da erva sobrenatural. De capim-guiné, de capim-guiné, vários caboclos lotando o local. De capim-guiné, de capim-guiné. Cara de pau de madeira de lei, vem pra roubar a cadeira do rei. Cara de pau de madeira de lei, vem pra roubar a cadeira do rei. Bueno, Osvaldo, después de escuchar entonces esta banda Baiana System con Titica, vamos a seguir hablando de la justicia aquí en la Argentina. En este caso nos vamos a salir de Jujuy, vamos a volver a la justicia. En este caso nos vamos a la Cámara Nacional del Trabajo. A Comodoro Pi. Nos vamos a la Cámara Nacional del Trabajo y una noticia que puede ser bastante funesta, ¿no? Y que tiene que ver con la designación de Pablo Garcilaso, un delfín del operador judicial de Mauricio Macri, Daniel Angelici, presidente del Club Boca Juniors, quien ahora va a ser el principal, va a vigilar a los jueces que analizan las demandas sobre los derechos de los trabajadores. O sea, va a ser esta cuestión de auditar a los derechos, a los jueces del trabajo, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, sí, realmente, sí. Y otra injerencia sobre uno de los poderes por parte del otro, ¿no? Siempre nos habíamos acostumbrado desde nuestra formación que el sistema republicano reconocía la división de poderes con poderes claramente diferenciados y donde la influencia de un poder sobre otro está muy limitada por la ley. Pero parece que los nuevos tiempos hacen que
el Poder Ejecutivo puede influenciar en los demás poderes, en especial sobre el Poder Judicial. Y en este caso, más puntualmente, sobre la justicia del trabajo, que ha sido víctima de muchos de los discursos del presidente sobre que la justicia del trabajo siempre tiene una tendencia, parecería como natural, lo cual es cierto, a fallar a favor de la parte más débil de la relación, que indudablemente es el trabajador, quien depende de su salario para la comida. En cambio, al empleador le da lo mismo pagárselo a un trabajador o a otro. Inclusive es un principio de la justicia del trabajo, ¿no? El indubio pro operario, ¿no es verdad? No, sí, seguro, y de la propia legislación, pero parece que escuchándolo del Poder Ejecutivo, cuando ataca a la justicia, parece que la justicia, para que sea independiente, tendría que fallar siempre a favor de la parte más rica, o sea, o la parte que menos depende de su salario, que es el empleador. Y por eso sería lógico, sería lógico en esa ilógica del gobierno, de presionar a uno de los poderes a través de establecer un organismo de contralor sobre la justicia federal y sobre las cámaras nacional de apelación, que son las que terminan. Es importante esto, Ramiro, entender que las cámaras nacionales de apelación que están en Comodoro Pi de la justicia federal son las que terminan determinando la justicia laboral para todo el país. Siempre se referencia las resoluciones de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Capital Federal. Mira vos qué interesante lo que acabas de decir, Osvaldo, muy pero muy interesante. Bueno, por un lado dos cosas, ¿no? Primero que esto también se encuadra dentro de esta política sistemática que está haciendo el gobierno de Macri, que ya lo habíamos hablado inclusive desde el año pasado. ¿Te acordás cuando hablábamos de la justicia laboral, los trabajadores en peligro tanto en Argentina como en Brasil, ¿no? Y que adelantamos en cierta medida, parecería, las reformas laborales tanto en Brasil como en la Argentina, que son siempre en desmedro de los trabajadores, ¿no? Exactamente, dentro de ese contexto general podemos verlo y dentro de un contexto muy especial también, o sea, dentro de aquel macro contexto, pero también dentro de un micro contexto que es este disciplinamiento a la justicia. ¿Por qué digo esto, Osvaldo? Porque nuevamente aparece la figura ahora de una especie de veeduría, ¿no? De poder auditar a los juzgados. Ya había pasado hace una semana, ¿no?, cuando se estaba auditando a algunos tribunales donde el juez Ariel Hijos y Daniel Rafecas fueron acusados, ellos pudieron defenderse, pero fueron acusados de demorar algunas causas de corrupción, y el juez Daniel Rafecas, Ariel Hijo, perdón, se manda esta barrabasada jurídica de detener al ex vicepresidente Amado Boudou, que hasta el propio fiscal dijo que está mal detenido, que está mal, o sea, ¿hasta qué punto llega, digamos, este apriete que viene por el lado de estas auditorías? Y acá ponemos en esta auditoría nada más ni nada menos que a una persona, un representante, digamos, del operador judicial Daniel Angelici, una persona que está muy pero muy relacionada con Juan Maíquez, según nos dice la periodista especializada en Irina Hauser. Y que, bueno, Juan Maíquez fue un poco el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, que se fue armando esta arquitectura que terminó en el Consejo contra el camarista federal Eduardo Freyler. En esta cuestión que hablamos siempre de la familia judicial, el apellido Maíquez hoy ya lo terminamos nombrando. No sé si te acordás, Ramiro. Sí, pero este es el hijo. No, está bien, te digo, pero en esta cuestión de la familia judicial, cómo se repiten se repiten los apellidos, y lo que es peor, se repiten las conductas antirrepublicanas, parecería. Sí, es verdad, Osvaldo, es exactamente así. Por eso que es interesante ver que no es un tema menor, no es simplemente que han nombrado a alguien
muy cercano al Poder Ejecutivo, ¿no? Ha nombrado a una persona que responde a toda una verdadera estrategia que ya ha venido desarrollándose y que se va a seguir desarrollando, y como vos bien dijiste, Osvaldo, es parte de toda una operación que viene, comenzó mediáticamente, denunciando las mafias dentro de la justicia electoral, los palos en la rueda, los procesos y todo ese tipo de cosas. Por un lado, ahora viene con, digamos, esta forma de disciplinamiento de los jueces laborales y una reforma laboral que, como vos habías dicho, Osvaldo, es bastante profunda, ¿no es verdad? Sí, no, realmente la reforma laboral que se está planteando si bien uno la analiza desde el punto de vista de la cantidad de artículos que se modifican, la cantidad de artículos no son tantos, serán 10 o 11 de más de 260 que tiene la ley de contrato de trabajo. Pero con esos 10, 11 o 12 artículos basta para modificar principios básicos que hacen al principio protectorio como rector de la legislación laboral, donde el que se protege es la parte más débil de la relación, que es el trabajador. Y o sea, por un lado se quiere modificar la ley y por otro lado presionar o afectar o tener vigilado la justicia del trabajo como la otra punta, que es la que termina aplicando esa ley que se quiere modificar. Porque si yo modifico la ley y la justicia termina determinando que estos artículos son inconstitucionales, mi resolución, la modificación de la ley no tiene la influencia que tendría si yo tengo jueces amigos y determino que lo que yo digo está todo bien y está bárbaro. Exactamente, Osvaldo, exactamente. Bueno, y vamos a dejar por aquí entonces, se nos ha acabado el tiempo, vamos a despedirnos escuchando una canción de Raza Trunca llamada Duende Escondido, pero antes vamos a recordar que este programa se emite por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial, y la radio Las Voces del Muro. Y que nos pueden escuchar en las redes sociales, Twitter, Facebook, como Café Mercosur. Sí, que en la página de Café Mercosur, que es www.cafemercosur.com, poder encontrar los programas anteriores, poder encontrar noticias relacionadas con las que estamos viendo aquí, y nos despedimos hasta el próximo encuentro, Osvaldo. Que esperemos que ya sea con Daniela, Ramiro. Y esperemos que sea con Daniela. Un abrazo, Osvaldo. Un abrazo, Ramiro. Hasta la próxima. Danzadores a la pista y que se encienda la bailanta. Yo tengo bombos marcando firme compás, cueros sedientos de luna sin sal están. Quebro la noche con copas de más y un sol amanecido triste llega.